Se ha creado un pánico innecesario con la variante Omicron. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al último programa de salud de este 2021. Hoy vamos a gestionar pues esta nueva variante que puede ser que traiga el fin de la pandemia. Lo vamos a hablar con un experto y para ello nos van a acompañar el doctor Jesús de la Gándara y la doctora Ana Puello. Comenzamos. Está claro que los contagios se han disparado, esto ha generado pues mucha incertidumbre, sobre todo en nuestra salud mental. Estamos agotados ya psicológicamente. ¿Cómo podemos gestionar esto? Esta tarde nos acompaña para terminar ya nuestro último programa de este año de 2021. Nuestro psiquiatra querido, además, que viene muchas veces aquí, Jesús de la Gándara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver si podemos gestionar no sé si podríamos llamarlo pánico innecesario que se ha creado, Jesús. Yo creo que sí, que podemos gestionarlo, ¿no? Sin necesidad de ir al psiquiatra o al psicólogo, porque si no, ya no sería gestión, sería terapia, ¿no? Tratamiento. Es evidente que estamos pasando por una situación muy especial, que no había sucedido antes en los últimos 2 años con el tema de los contagios. No sé, parece que vamos a acabar todos contagiados, pero los epidemiólogos, los científicos nos aseguran que quizá esto sea el final. Lo que ya sospechábamos era que una endemia era el mejor final para una pandemia. Una endemia es una enfermedad común que persiste, que está ahí, y una pandemia pues es una situación de crisis. Así es que ojalá lo sea y esto induzca una nueva seguridad, porque a lo largo de los 2 años hemos percibido 3 pandemias. La pandemia vírica, la pandemia informativa, la infosaturación o abundancia excesiva de información sobre esto. Y en tercer lugar, la pandemia de la salud mental, la preocupación constante de los seres humanos sobre ello, que incide especialmente pues, en las personas más vulnerables. Y además decías la sobreinformación, ¿no? Y es que estos días, lógicamente, enciendes la televisión y solo se hablan de contagios, ¿no? Y la gente, pues tiene mucho miedo, justo además ahora en plenas Navidades, cuando pensábamos que esto se había acabado, nos volvemos a juntar y ya no hay quien no conozca que esté contagiado, esté aislado, esté confinado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo le transmitimos a la gente, esa seguridad también, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es evidente y es que ahora mismo hay datos que transmiten seguridad, ¿no? Va aumentando mucho el nivel de contagios, pero no van aumentando los afectados, aumentan muchísimo, como el triple o el cuádruple, los asintomáticos y no aumentan los sintomáticos. Y en el origen del Omicron, que es en Sudáfrica, ya ha empezado a disminuir la Omicron y además ha empezado y no ha aumentado en ningún caso el número de fallecimientos, ¿no? De tal manera que ahora estamos en datos estadísticos razonablemente buenos, aceptablemente buenos y muy deseables para el final de la pandemia. Bien, eso es lo objetivo, pero resulta que el ser humano no se mueve por eso. Lo que nos afecta no es lo objetivo, es lo subjetivo, es la percepción que tenemos de las cosas. Y la percepción que tenemos de las cosas depende de lo que nos dicen y sobre todo de la cantidad de información que recibimos. De tal manera que lo primero que debería yo decir como psiquiatra de la población es, por favor, no abran más sus telediarios, sus diarios, sus programas de radio con esta noticia, déjenla para el segundo o tercer nivel, como cuando, por ejemplo, hay cada año una epidemia de gripe que no abre las portadas de nada. Así es que, primera recomendación, dejémoslo a un lado. Segunda recomendación, intentemos no prestarle tanta atención y sobre todo no cultivemos en familia, con los amigos, etcétera, la conversación. Que alguien le ponga límites, porque sabemos que el nivel de afectación ansiosa, depresiva, etcétera, de cualquier cosa, de cualquier suceso, depende de la cantidad de tiempo que lo mantenemos activo en el procesador cerebral, en la memoria, en la atención, etcétera.
Por lo tanto, dos cosas, no abramos todos los telediarios con esto, todos los noticiarios, hablemos correctamente como estamos haciendo ahora. En segundo lugar, no cultivemos esa información en familia, en persona, etcétera. Dejémoslo estar y hablemos de otras cosas, especialmente ahora que tenemos muchas cosas de las cuales hablar y buenas, ¿no? Pero eso es difícil, ¿eh? Porque vayas con quien vayas, es la misma conversación. Sí, pero tú, yo, usted, todos podemos hacer algo. Cuando estemos un ratito haciéndolo, intentemos percibirnos a nosotros mismos haciéndolo y al que tenemos enfrente le podemos decir: ¿qué te parece si ya paramos? Vamos a concedernos un minuto para hablar de ello y se acabó. Una noticia relevante, oye, pues fulanito ha ingresado en el hospital, eso es relevante. Que tú mañana tengas un test de antígenos positivos no es relevante. Es irrelevante totalmente. Entonces dejemos de hacer cribados masivos que no detectan nada más que un 30% de los casos, porque si supiéramos la verdad de cuántos contagiados hay en España, bueno, los epidemiólogos te lo dirán mucho mejor que yo, pero los datos están publicados. Se estima que como mucho hemos detectado un 40%, por lo tanto, si en España hay 6 millones, habrá 18 millones de contagiados. Y eso está, no pasa nada, está muy bien porque hay muchísima gente que está asintomática. Cuanto más, mejor. Hombre, obviamente tenemos que ser precavidos, tenemos que ser juiciosos, usemos la mascarilla, normas de respeto al público, etcétera, etcétera. Pero no lo metamos en el cerebro, porque si lo metemos en el cerebro sale por ansiedad, sale por depresión y sale por los más vulnerables. Y los más vulnerables son las personas que tienen menos resistencia psicológica. Y no son ni los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes, ¿eh? O sea que, ven, cuidado con eso. Ahora que veo los test en las farmacias, Jesús, ¿cómo podríamos denominar ese movimiento que hay de comprar? No sabemos el por qué, porque tampoco hay gente que les tiene guardados, porque no sabe el por qué se les puede hacerse un test de antígenos y tampoco tiene síntomas, pero por si acaso yo compro test. El pánico de que ahora no hay. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Hay un concepto antiguo en medicina que no lo hay exactamente el mismo concepto en castellano, lo voy a decir en inglés, pero se entiende muy bien. Doctor shopping, ir de compras de médicos, de médico, de medicina, ¿no? Podríamos decir health shopping, buscar compra compulsiva de salud. Claro, la compra compulsiva de salud no la hemos percibido mucho en países europeos o en España hasta hace poco, pero esto en Estados Unidos es algo que ya lleva pasando muchos años. De hecho, los Estados Unidos, que son un mínimo porcentaje de población mundial, consumen el 30% de los recursos sanitarios, de mascarillas, de antígenos, etcétera. O sea que el doctor shopping implica siempre una actitud hipocondríaca social. La hipocondría, la aprensividad, es un rasgo humano, pero también es un contagio social. Porque, bueno, interesa mucho, porque se mueve muchísima cantidad de dinero en lo sanitario. Entonces los programas sanitarios son como los programas de cocina, abundan muchísimo, ¿no? Entonces, eso genera una hipocondría social, y la hipocondría social se transmite muy deprisa, a una velocidad enorme, porque es una transmisión muy fácil de entender, que conecta rápidamente con la parte emocional del cerebro, y que además alude a nuestras debilidades, y la salud es lo que importa, ¿no? Decía aquello de... Y ahora más que nunca, así es que hemos de tener cuidado con eso, porque la plaga de hipocondría social tiene muy mala solución. No se resuelve con una noticia, no se resuelve con un dato del ministerio, con un político hablando, se resuelve en casa o en las consultas. ¿Y dónde se resuelve esencialmente? Pues en las consultas de atención primaria. Y eso significa una avalancha enorme de consultas innecesarias. Gente asintomática, que doctor shopping, compran médico, compran todo. Entonces, eso es como la infosaturación, igual que la infosaturación. Si somos un poco juiciosos y no lo hacemos, todos ganamos. Eso es importantísimo, claro, para cuidar nuestra salud. Yo creo además que se nos olvida también, hay mucha gente, ¿no?, que se tiene miedo, ¿no?, a contagiarnos, pero se nos olvida que tenemos una herramienta, que es la vacuna. Claro. A ver, lo que está sucediendo ahora es, por un lado, Omicron, que parece que es menos grave la infección, mucho más fácil de extenderse, que era lógico, las mutaciones van así, siempre en los virus de toda la historia de la humanidad ha pasado lo mismo, siempre. Las mutaciones no son algo malo, son generalmente buenas, van disminuyendo la gravedad de la infección.
Número uno. Número dos, tenemos un 80%, un 85% de personas vacunadas, con lo cual la gravedad de la infección y los casos asintomáticos van aumentando. Perfecto, pero por lo tanto hacer campañas enormes de detección que no detectan a todos, ni mucho menos, y de eso derivar datos que son estadísticas, no son realidades, y de eso derivar actitudes, pues no es correcto. Debemos ser precavidos en eso. Lo más juicioso ahora sería mantener la calma, dar tiempo, esperar, ser juiciosos en los contactos, en las relaciones, etcétera, pero no alarmarnos de ninguna manera. Estar alertas, pero no alarma. Y menos pasar al tercer nivel, que es la acción. Cuando hay ansiedad, siempre suceden estas 3 AEs, que es algo muy didáctico y lo repetiré. Número 1, alerta. Hombre, obviamente debemos mantener una cierta alerta, pero no pasar al segundo nivel, que es la de alarma, y no pasar a un tercer nivel, que es el de acción. El de acción es, me compro test, me hago... Esto no, de ninguna manera. Eso solo reservado para los casos de infección y para los casos que tengan que ir al hospital. Para el resto, como mucho, el alerta, y nunca el alarma. Porque imaginemos a unos bomberos. Están alertas, ¿verdad? Pero están allí, quietos, jugando a las cartas, o haciendo deporte o lo que sea. De repente suena la alarma. ¿Y qué? Pues se ponen de los nervios, empiezan a atacarse todos los nervios y a tener que tomar tranquilizantes. No, se activan y cuando llegan al sitio donde se ha generado la alerta, la alarma, actúan. Pero no actúan antes. Esa concatenación de hechos es lo que tenemos que aprender. Poner la venda antes de la herida, que es lo que estamos haciendo ahora, pues es, bueno, pues generar casos y casos y casos falsos, lo que se llaman falsos positivos en ciencia, y generar muchísimos problemas de ansiedad, de salud mental, etcétera, que acabarán más tarde o más temprano en las consultas de los médicos de atención primaria. Ya aumentaron, ¿no?, este año, y creo que de cara al 2022 vamos a ver todavía que esa curva va a aumentar. Las relaciones sociales son muy importantes y psicológicamente hacen que te sientas mucho mejor, estar con amigos, estar con familia. Te echas unas risas, te olvidas. ¿Cómo gestionamos estos días, la cena de Nochevieja, Reyes? Claro, se dice, hay un miedo a la distancia, ¿no? La neurosis de distancia, que podríamos denominar, fobia a la distancia, y también hay una fobia al beso, al abrazo, al apretón de manos. El apretón de manos, si te has lavado bien y te has dado un antiséptico, no es problemático, ¿verdad? Sin embargo, nos da mucho miedo. El abrazo ya no te quiero contar. Pero los abrazos no han matado a nadie. Es decir, que son cosas muy razonables dentro de lo que es la humanidad. Nos va a dar igual si estamos cenando con una persona, estar cenando, dar un abrazo o no dar un abrazo. Eso no va a afectar en absoluto a nuestra salud, ¿verdad? Ahora, a lo mejor no tenemos que ir por la calle como antes, dando besos a todo el mundo, pues a lo mejor hemos de moderar eso, fíjate. Bueno, pero yo creo que eso... Se ha notado que hay mucha distancia, sí, y hay más distancia. Más aquí en Burgos, que no somos nosotros andaluces, claro. Sí, pero imagínate, por ejemplo, pues en Reino Unido o en Japón, en China, donde el abrazo y el beso no existe como modo de relación social. Bueno, pues no está mal. A lo mejor podemos adoptar medidas más juiciosas en ese sentido. Esto mejorará la gripe u otros tipos de contagios. Pero por favor, no nos hagamos alérgicos al abrazo, alérgicos al beso, alérgicos al apretón de manos, porque son recursos sociales de convivencia y el ser humano lo necesita. Por lo tanto, que el COVID, por favor, no se cargue esa parte del ser humano que implica un cierto contacto, un afecto expresado, una expresión afectiva que sirve para tranquilizar, para sosegar, para producir placer, etcétera. Pues Jesús, muchísimas gracias, yo creo que por estos consejos que nos han servido de optimismo también, y te veré el próximo año porque seguirás pasando por aquí, por Citatella. Pues el próximo año espero que sea muchísimo mejor que este y que todas las circunstancias tan dramáticas y tan malas que han afectado a tantas personas podamos resolverlas.
Pues gracias. Y vamos a dar ahora paso al doctor García Sastre, porque estos días está por aquí también celebrando sus Navidades con la familia y nos manda además un mensaje, yo creo que muy optimista. Parece que la variante Omicron puede dar paso al fin de la pandemia. Aquí tenemos la respuesta. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Un aumento de nuevo de infecciones. El doctor García Sastre es optimista. Sí estamos seguros que la pandemia se acaba tarde o temprano. Y esta parece que está dando sus últimos coletazos. Es posible que después de la ola Omicron se haya logrado eso. La variante Omicron va a causar el número suficiente de infecciones como para reducir aún más la capacidad pandémica, lo que se traduce, según los expertos, en estar ya más cerca de su final. Y es gracias al alto porcentaje de vacunación y a la infección de manera natural. Omicron está ocasionando más infecciones entre los vacunados que la variante Delta, pero no significa que no proteja. Lo que el virólogo tiene claro es que los no vacunados no se van a librar de este virus. A no ser que se vacunen, no se van a librar. Si no es ahora, va a ser dentro de unos meses o va a ser el próximo invierno. Y seguirá con nosotros, pero de manera estacional. Y que vuelva con una ola en invierno, pero con una ola similar a la que viene, por ejemplo, las olas epidémicas de virus de la gripe, que sí aumentan los casos, pero no aumentan lo suficiente como para poder causar una crisis. El doctor ve necesaria la tercera dosis de refuerzo e incluso una cuarta en el próximo otoño, además de apostar por la vacunación infantil. La capacidad de producir enfermedad severa del virus en niños es muy pequeña si lo comparas con otros sectores, pero el virus también causa muertes en niños, muertes que se pueden evitar si es por vacunación. A este respecto, confiesa desconocer si habrá vacunas anuales. Por Domingo, Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental, con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo, Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Hay que escuchar a más gente como el doctor García Sastre porque bueno, pues nos da buenas noticias y profesionalmente y sanitariamente son los que saben. Igual que nuestra siguiente invitada, además bueno, pues me hace mucha ilusión acabar este año, 2021 con ella, también con una entrevista porque la neumóloga Ana Puello ha sido nominada a los premios Doctoralia Awards 2021. Ana, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí. Yo sé que ella es muy prudente, pero bueno, este reconocimiento se lo hacen los pacientes, ¿no? por la labor que hacen, bueno, pues y la han reconocido por ser una de las mejores profesionales del año. Esto también, bueno, pues es todo un orgullo, Ana? Bueno, a ver, tú sabes que no me parece a mí que el premio en sí sea tan importante, pero lo que es importante es que parta de la iniciativa de los pacientes. Se basa en la valoración y las opiniones que dejan después de cada consulta. Eso sí que me ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues enhorabuena y no cabe duda que esto, bueno, esas valoraciones se llevan haciendo muchos años, lo sé además por el trato que das a tus pacientes. Pero Ana, ya que te tenemos y como experta además en vías respiratorias, en enfermedades, como no vamos a, bueno, se está dando, ¿no?, ya esa buena noticia, esperemos, lo acabamos de escuchar del doctor García Sastre, de que tal vez no la variante Omicron traiga el fin de la pandemia. Tú, Ana, ¿cómo ves ahora mismo la atención sanitaria? Bueno, a ver, cualquier noticia que venga, sobre todo de la mano de expertos como García Sastre, yo creo que es bien recibida porque nos parece que tiene visos de realidad. Pero también creo que hemos de ser prudentes. Quizás diríamos, en el futuro vemos el horizonte, pero hasta que lleguemos ahí nos falta atravesar un desierto, Yo ahora la cosa la veo todavía con inquietud, la vemos todos los sanitarios
Y me parece que es muy bienvenida cualquier señal de optimismo porque estamos muy necesitados, pero a la vez tenemos que ser conscientes de cómo están las cosas. Y ya, mira, aprovecho este foro para recordar quizás los 3 motivos por los que en este momento más que nunca deberíamos intentar no contagiarnos de COVID. El primero sería porque efectivamente es una variante, y probablemente de aquí venga el principio del fin que nos dicen, es una variante que se transmite muchísimo, lo nunca visto hasta ahora, pero con capacidad de letalidad o de enfermedades graves mucho menor. Entonces, bueno, pues esa es una buena señal, pero no olvidemos que un porcentaje muy pequeñito de personas que van a llegar a ser hospitalizadas y a necesitar UCI, un porcentaje muy pequeñito, como decía, pero de un volumen tremendo, que es lo que está pasando ahora, va a ser un número importante de casos. Ese es un motivo por el que debemos intentar no contagiarnos. El segundo es cómo está la atención primaria. En Burgos y en todos los sitios está prácticamente colapsada. Solo puede atender COVID. Fíjate, voy a poner un ejemplo que es personal. Yo tengo una hija que es residente de familia y ayer ha estado 24 horas de guardia en el centro de salud. Y esta mañana le he preguntado, ¿qué tal? Y me ha dicho, mucho trabajo, bien, pero 100% COVID. Y eso a mí me asusta. ¿Dónde está el resto de pacientes? Las otras patologías no se han curado porque estemos infectados todos de COVID. ¿Dónde están? No pueden llegar al centro de salud, no pueden ser atendidos. Lo mismo en los hospitales. Ese es el otro motivo por el que tenemos que intentar no contagiarnos de COVID en este momento más que nunca. Y el tercero sería porque de aquí a 1 o 2 semanas nos llega la epidemia de la gripe, del virus respiratorio sincitial, de otras viriasis, que cada año tradicionalmente ya desbordaban nuestros hospitales y nuestro sistema sanitario en general, y hacía que muchas personas que estaban esperando una intervención quirúrgica se quedaran sin ella o se pusieran las pruebas diagnósticas para muchas enfermedades. Esto es la crónica de una muerte anunciada, esto nos pasaba antes del 19, pero nos va a volver a pasar. Este es el tercer motivo por el que más que nunca tenemos que ser cuidadosos en este momento para no contagiarnos de COVID. ¿Y cómo lo haríamos? Pues teniendo mucho cuidado a nivel personal y vacunándonos los que no estén vacunados, vacunándonos de COVID y de gripe, porque lo que dicen los expertos, lo leía estos días, que lo decía el responsable del Centro Nacional de Gripe, que está en Valladolid, decía, estamos ya ante la tormenta perfecta y se va a dar una circunstancia que no se ha dado nunca, y es que van a coexistir en un mismo paciente gripe y COVID, porque la transmisión comunitaria de COVID es tan alta, que va a ser inevitable que mucha gente tenga las dos enfermedades y no sabemos eso cómo se va a comportar. No quiero ser pesimista, todo lo contrario. El horizonte parece bueno, lo tenemos ahí delante y lo que tenemos que hacer es salvar este último tramo lo mejor posible, y ahora la cosa está complicada. Claro, el problema, Ana, es que estamos en plenas Navidades. El año pasado, bueno, pues fueron ya muy atípicas. Seguramente que, bueno, pues precisamente, bueno, pues tú como neumóloga y todos los pacientes, ¿no?, que siempre se les ha puesto en primera línea de cuidado con la COVID por tener, ¿no?, un problema respiratorio, tienen que volver a distanciarse en estas Navidades. ¿O qué consejo les puedes dar, bueno, pues ahora que viene la cena de Nochevieja? ¿Cómo juntarse, Ana? Pues mira, la verdad es que es un consejo que casi es a título individual, porque realmente los consejos así generales no valen, hay que individualizar cada caso. Estamos pidiendo a los expertos que nos digan qué hago, pero yo misma no le dan muchas vueltas a la cabeza. Otro año sin reunirnos con nadie, pero vamos, ni siquiera con los hijos, porque cada uno está en un sitio, otro año más, pues hombre, es complicado. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es, vamos a ser prudentes a nivel individual, pero como nos decía Jesús de la Gándara ahora,
vamos a intentar retomar un poquito de contacto con los familiares más cercanos. Eso yo creo que ya empieza a ser necesario. Entonces, las personas bueno, muchos ya tenemos una tercera dosis de vacuna. Mis pacientes en concreto, prácticamente todos están vacunados con las 3 dosis. Vamos a juntarnos en grupos no muy grandes, intentar no más de 6, 8 personas como mucho, a ser posible de pocos núcleos familiares, y el que no tenga las 3 dosis, como pasa en mi caso, que vamos a ser o 4 o 6 personas y uno por edad no tiene las 3 dosis. Ese se va a hacer un antígeno, desde luego. Y el resto de personas yo diría, pues sí, creo que es conveniente que nos juntemos. Los días anteriores yo sí que extremaría la precaución, evitar otros contactos fuera, sin mascarilla, y me parece que sí que hay que ir volviendo con mucha precaución, pero volviendo un poco a esa relación familiar que también nos hace falta. Está la duda de si todo el mundo antígenos o no. Sabéis que este tema pues es muy discutido. Yo en concreto, como voy a aprovechar para visitar a un familiar cercano que está en una residencia, por supuesto que antes me voy a hacer un test de antígenos para esa visita. El problema es que nos puede dar falsas seguridades y que el antígeno vale pues para un día, pero a lo mejor esa noche sales y te contagias. Entonces habría que estar todo el rato repitiendo antígenos. Yo creo que es más razonable evitar contacto sin mascarilla, evitar en lo posible, y luego cuando estemos con nuestros seres cercanos, pues también que el rato que estemos en mascarilla sea el mínimo. Y bueno, estos días más que nunca hay que extremar la precaución a nivel individual, dando pues eso, ese tono ya de volvemos a abrazarnos, como decía Jesús, con los más cercanos, vemos un horizonte que nos va a permitir normalizar las relaciones en unos meses, pero cuidémonos porque estos meses primeros van a ser durillos, ¿no? Pues Ana, nos quedamos con ese mensaje familiar que nos has dado. Que pases una feliz salida y entrada de año, y el próximo año volveremos a estar contigo porque vendrá, ¿no?, la gripe, que no se nos ha olvidado, y nos contarás más cosas. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, felices fiestas, y a todos los que nos ven. Felices fiestas a todos y cuidado. Gracias. Así es, pues muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Bueno, pues yo les deseo que se cumplan sus mejores deseos. Les espero el próximo año aquí, como siempre, con más salud. Espero, ahora sí, que con muy buenas noticias, pero que aquí no nos vamos a olvidar de todas las patologías y todos los problemas sanitarios que hay más. Y en lo que respecta a la salud, pues deseo que además se mejore, mejor dicho, la atención primaria y no se olvide las otras enfermedades. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen una feliz salida y entrada de año.